Buenas noches, hermanas y hermanos que se encuentran en esta preciosa tarde. Bueno, vamos a llevar una oración antes de empezar con el tema que se ha de hablar en esta noche. Así oremos. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Señor mío, gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, la bendición de estar una vez más aquí en tu santuario, en la cual venimos a adorar tu santo nombre, Señor mío, y de igual manera escuchar tu palabra, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que se mueva en nuestros corazones y que tome el poder de nuestras mentes, Señor, que tome el poder de mi lengua, también de mi boca, Señor, de mi corazón y de mi mente para poder exponer este tema que tú has puesto, Señor, en esta hora. Padre Dios misericordioso, danos el entendimiento y la comprensión, Padre, en el santo nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre amado. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanas? Les invito a buscar en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el libro de Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Le vamos a dar una lectura del versículo 7 al 11. Pero vamos a continuar con esta parte, en la cual lleva por título el tema de esta noche: pacientes hasta el fin. Pacientes, hermanos, pacientes hasta el fin. El título de este apartado que nos dice las Sagradas Escrituras: sed pacientes y orad, nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces, pacientes hasta el fin. Paciencia. Paciencia, hermanos, es la perseverancia hacia una meta. Como personas, como seres humanos, nos trazamos metas, ya sea metas a corto plazo, metas a largo plazo, metas a mediano plazo, según consideremos hasta cuánto queremos llegar a esa meta, hasta cuánto tiempo consideremos que esa meta lo logremos. Paciencia es la perseverancia ante las pruebas. Cuando nosotros nos disponemos una meta, ya sea a cualquier plazo, tenemos que pasar por pruebas. No estamos exentos a no pasar pruebas. Paciencia es la perseverancia hacia una promesa. Como nosotros nos hacemos una promesa cuando nos planteamos unas metas, nos hacemos la promesa para llegar, pero para todo esto tenemos que ser pacientes, que es perseverar. Y vamos a darle lectura a estos versículos del 7 al 11. Lo tengo aquí igual en la pantalla para que igual vayamos en conjunto. Vamos a darle lectura. Nos dice así: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Antes de que Santiago nos hable de esta parte, cuando comienza el capítulo 5, nos tiene por título ese apartado contra los ricos opresores. Contra los ricos opresores. En este apartado, versículos antes del versículo 7, nos habla sobre que los ricos
como sabemos, los ricos tienen poder, tienen ese poder para dominar, para hacer lo que ellos gusten, porque tienen un alto prestigio y mucho dinero. Entonces ellos tenían obreros a los cuales ellos no les pagaban las jornales y les debían mucho, y obviamente a los obreros los castigaban, los tenían por nada, como ellos se sentían en un gran nivel, en un gran prestigio. Primer punto, debemos ser pacientes como el labrador. Las Sagradas Escrituras nos mencionan en Santiago 5:7, debemos ser pacientes como el labrador. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y lo marqué con un rojito. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aquí en el pueblo, como aquí está el hermano Rafa, el hermano Alberto, el hermano Víctor, como campesinos, desde esperamos en esos tiempos que estamos ahorita, está empezando la sequía, el calor está empezando muy fuerte, nosotros esperamos a que llegue el tiempo para poder sembrar y poder cosechar de nuevo, y así con el consiguiente, ese ciclo se va repitiendo año tras año. Entonces nosotros vamos esperando ese precioso fruto, así como cualquier árbol que tengamos en nuestras casas, queremos que ya dé fruto. Como la guanábana, hermanos, la guanábana es algo igual que está delicioso, pero igual su precio es elevado. Entonces, nosotros esperamos como labradores ese precioso fruto, aguardando con paciencia, pero tenemos que tener paciencia para que ese momento de que el árbol llegue a dar su fruto, se dé, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hermanos, cuando se refiere a que reciba la lluvia temprana y la tardía, la lluvia temprana es las primeras lluvias como campesinos, las primeras lluvias que esperamos, las primeras lluvias que llegan, es cuando vamos a las parcelas, a las milpas y sembramos. Y esa lluvia temprana es la que hace germinar a estas semillas, la lluvia temprana. Y la lluvia tardía es la que esperamos para que ya podamos, el fruto llegue a su punto máximo para ser cosechado. Así, el labrador ilustra la necesidad de tener paciencia. En este apartado, pues mencionaba de ser campesinos, hay que tener paciencia. El campesino tiene paciencia. Ahorita el campesino está limpiando su milpa para que cuando llegue el tiempo, cuando caigan las primeras lluvias, la lluvia temprana, nosotros aprovechemos esas lluvias y sembremos. Segundo punto, debemos ser pacientes como el labrador que acabamos de ver. Debemos ser pacientes a la venida del Señor. Este es el segundo punto que nos menciona Santiago. Debemos ser pacientes a la venida del Señor en Santiago 5, 8 al 9. Que tengamos en común, hermanos, también paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, aleluya. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. En el apartado, en el versículo 8, para decirlo en pocas palabras, nuestros corazones deberían de quedar afianzados con la certidumbre de su venida. Debemos tener esa confianza de que Cristo va a venir, de que Cristo está pronto a venir. Amén. Un rasgo curioso de la naturaleza humana como seres humanos es que en tiempos de presión, cuando nosotros nos encontramos en una situación que nos agobia, ya sea una aflicción, nos encontramos en ese punto de presión que
llegamos al punto de a veces de explotar. Acumulamos ira contra los que más amamos. A veces, en ese punto, cuando estamos en esa presión, cuando yo me encontraba casi antes de convertirme a Cristo, y así fue un poco amiguando, aquí está mi madre para que igual el testimonio en esa parte, yo me desquitaba con las cosas. Llegaba a ese punto de presión y me desquitaba con las cosas materiales que tenía en mi casa. De ahí la advertencia del versículo 9. No os quejéis unos con otros para que no sean condenados. No deberíamos permitir que crezca el resentimiento. Como Mateo 1:7:1 nos dice, no busquéis para que no sean juzgados. A eso se refiere cuando dice, el juez está delante de la puerta. No os quejéis unos con otros. No busquemos para que no seamos juzgados, porque la palabra de Dios dice que de la manera que nosotros juzgamos, así seremos juzgados. Tercer punto, debemos de ser pacientes. ¿Cuándo? Como el labrador, debemos de ser pacientes a la venida del Señor y debemos de ser pacientes ante las aflicciones. Como les mencionaba al principio, cuando trazamos una meta para llegar a esa promesa, para cumplir esa meta, tenemos que pasar por muchas pruebas, por muchas aflicciones. Entonces, esas aflicciones podrían, si no estamos igual centrados, si no estamos muy puestos a esa meta, si no tenemos la mirada en esa meta, nos podemos desanimar y hasta ahí llegaremos. Entonces, debemos de ser pacientes ante las aflicciones. Nos dice Santiago en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso es lo que podemos ver en Romanos 5:3, que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por esas tribulaciones, por esas aflicciones, para llegar al punto que queremos llegar, al propósito, a la meta, a la promesa, las pruebas nos van a hacer más pacientes. Y debemos tener eso igual muy en cuenta. Debido a su fidelidad en declarar la palabra del Señor, los profetas fueron perseguidos de manera implacable. Profetas como Isaías, Jeremías y Daniel pasaron por grandes pruebas y aflicciones, pero que soportaron con paciencia. Debemos de ser pacientes, hermanos, como el labrador a la venida del Señor. Debemos de ser pacientes ante las aflicciones y debemos de ser pacientes porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Debemos de ser pacientes, hermanos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. En Santiago 11 nos cita, he aquí tenemos por bienaventurados. Si recordamos en Mateo las bienaventuranzas, bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Nosotros conocemos la paciencia de Job. ¿Qué le pasó a Job? Job perdió todo, pero nunca dejó. ¿Y habéis visto el Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gozaos y alegraos, como dice en Mateo 5:12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Igual nos menciona la Biblia, hermanos, que nuestra recompensa no se encuentra aquí en la tierra. Nuestra recompensa se encuentra en los cielos. Y nos menciona nuevamente Mateo 5:12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pocos hombres en la historia del mundo habrán sufrido pérdidas tan grandes en tan poco tiempo como Job. Job en un instante perdió todo, perdió sus posesiones, perdió su familia.
pero nunca maldijo a Dios, ni se apartó de él. En el caso de Job, el fin que vino del Señor era que Dios le dio el doble de lo que había tenido antes. A eso se refiere: ¿habéis visto el fin del Señor? Que nosotros vimos qué pasó después con Job. El Señor le duplicó lo que Job antes tenía. ¿Habéis visto el fin del Señor? Hermanos, Juan 16:33 nos cita palabras de Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Confirmando los ánimos de los discípulos, palabras de Pablo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si recordamos igual la vida de Pablo, tantas cosas que pasó, pero Pablo fue quien citó estas palabras. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para que podamos entrar en el reino de los cielos. Por eso, la Biblia nos declara que a través del apóstol Santiago, que todos los cristianos debemos ser pacientes, como el labrador que espera el fruto, siendo paciente, esperando la lluvia temprana y la tardía. La Biblia nos declara a través del apóstol Santiago que todos los cristianos debemos de ser pacientes, porque la venida del Señor está cerca. La Biblia nos declara a través del apóstol Santiago que todos los cristianos debemos ser pacientes cuando los creyentes suframos aflicciones. La Biblia nos declara a través del apóstol Santiago que todos los cristianos debemos de ser pacientes, teniendo como motivación que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estas son las palabras. Esto es lo que nos insta. De esto es lo que nos exhorta Santiago. Que seamos pacientes. Que seamos pacientes como el labrador. Que seamos pacientes a la venida del Señor que está cerca. Que seamos pacientes cuando suframos aflicciones. Que esas aflicciones, que esas tribulaciones nos van a volver más pacientes. Y que el motivo sea porque igual el Señor está muy pronto a venir y que el Señor es misericordioso y compasivo. Hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a agradecer al Señor porque la paciencia a veces se nos acaba. La paciencia a veces nos hace, cuando no tenemos paciencia, cuando nos desesperamos en aquella presión en la que nos encontramos, hacemos cosas que nos llevan después al arrepentimiento. Pero de eso también debemos de aprender y no cometer los mismos errores. Padre que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, Señor mío, hoy nuevamente, Señor, al permitirme abrir los ojos en esta mañana, tu misericordia nuevamente se renovó, Señor. Me permitiste caminar, Dios mío. Me permitiste ver a mi familia. Me permitiste estar aquí, Señor, en este momento. Al traer esta pequeña palabra, Dios mío, por tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el privilegio de la vida que me has permitido, Señor. Padre Santo, esperar en ti, Señor, no es fácil. Pero la verdad que Jesús
que está pronto, Señor. Ayúdame a ser paciente, Padre Celestial, como el labrador espera la lluvia temprana y la tardía, Señor, para poder cosechar aquel fruto precioso y sabroso, Señor. Padre Santo, y ante toda aflicción, Padre, ante toda tribulación, tú nunca te has separado de mí, Señor. Tú nunca te has alejado de mí. Gracias, Señor, porque tú has estado conmigo, has estado con cada uno de mis hermanos, Señor, porque así lo has prometido. Una promesa tuya, Señor, que no debemos de olvidar. Padre Celestial, gracias por este momento, Señor. Gracias por todo, Padre bendito. No tengo nada más que darte las gracias, Señor, porque yo no merezco nada más. Tú me has dado todo lo que tengo, Dios mío. Así con cada uno de mis hermanos, Señor, Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, a ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra, Padre. Gracias, Señor. Todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor.